9:20 a.m. Estamos conversando con Verónica Cafo Suárez. Ella es asesora de educación primaria del Ministerio de Educación, hablando sobre este tema tan importante, ¿no? Preparar a nuestros hijos para los exámenes de fin de año. Qué importante es saber que mi hijo pues no ha llevado, digamos, no ha tenido, o mejor dicho, no ha estado muy bien en un curso, ¿no? Y qué importante es estar detrás y decir, bueno, sabes que has fallado aquí, pero tú puedes reiniciar, ya déjalo eso atrás, pero podemos volver a comenzar a estudiar qué es lo que no has entendido, cuéntame, ¿no? De repente yo te puedo ayudar, consultamos juntos, ¿no? Lejos de que los hijos pues vayan solos a la computadora y se dediquen se distraigan por un lado y ya no consulten la tarea, ¿no? Sí, eso a veces pasa, ¿no? Y eso en verdad ocurre porque los niños, las niñas, lo que necesitan es, verdad, una orientación de sus tutores, el papá, la mamá, la abuelita o la tía que está a cargo. Es importante que lo oriente en lo importante que es aprender, o sea, en qué lo va a beneficiar el ir aprendiendo en la escuela. En verdad lo va a ayudar a ser también un mejor ciudadano, ¿no? Entonces, no es que vas al colegio o a la escuela simplemente por un capricho de tu papá o de tu mamá, sino que eso te va a hacer también una mejor persona, ¿no? El compartir con tus compañeros, aprender nuevas cosas, eso es importante. Verónica, ya hablábamos a veces de los alumnos que no se animan a preguntar a veces dentro del salón por ese temor del qué dirán, o ese temor de que mejor no digo nada, y eso lo traemos desde casa. Es una fortaleza que nosotros debemos desarrollar un poco más en el centro educativo. ¿De qué forma pues nosotros podemos ayudar, podemos darle confianza a nuestros hijos para que en el salón de clase pregunten a veces el tema que no se entendió, que no se comprendió, y que lleguemos a este extremo de fin de año de repente con aprendizajes que no han sido consolidados en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de todo el año? Sí, quizás algo que ayuda mucho es que nuestros hijos se den cuenta que nosotros como adultos también a veces nos equivocamos, ¿no? Y reconocer con ellos que no todo lo sabemos, y desde cosas cotidianas. Mira, este plato de comida me salió bien, pero este no me salió tan bien. O contarle cosas de nuestro trabajo. Mira, hoy día trabajé, fui a mi puesto de mercado y me equivoqué en dar el vuelto. Porque de alguna forma lo que se quiere es que el alumno sea más participativo dentro del salón. Sí, o sea, creo que dos cosas, ¿no? Primero, que él se dé cuenta que para aprender es un proceso y que nos podemos equivocar, y equivocarnos no es malo, y que tenemos todo el derecho de preguntar o de hacer un comentario para aclarar alguna situación, y eso es común en cualquier persona, sea niño, adolescente, adulto, y hay que darles la confianza. Entonces también en casa conversar mucho con ellos, escucharlos y decirles, mira, ahora no te salió tan bien, por ejemplo, no tendiste tan bien tu cama, pero te aseguro que mañana lo vas a hacer mejor. Es parte del aprendizaje, digamos, es parte del día a día. Y finalmente, Verónica, ¿de qué manera nosotros podemos sacar adelante a nuestros hijos si vemos que de alguna forma están yendo de manera regular y lo que queremos es precisamente que consoliden todos esos conocimientos para que puedan seguir sus estudios, para que pasen de año? Sí, además de motivarlos constantemente, yo creo que es importante que los padres estemos un poco más cerca. A veces no sabemos qué están aprendiendo nuestros hijos o qué deben aprender en ese año escolar. Entonces, si no sabemos esas dos cosas, difícilmente vamos a poder acompañarlos. ¿Cómo puedo saber eso? Teniendo comunicación con el maestro o maestra de mi hijo, viendo sus cuadernos, sus fichas de trabajo, los cuadernos de trabajo que distribuye el Ministerio de Educación, viendo cómo están avanzando, qué aspectos están trabajando, qué habilidades están desarrollando, y conversar con ellos sobre eso. Los padres no somos los maestros de los niños, y eso es bien importante, somos los papás. Entonces, es conversar con los niños. ¿Qué estás trabajando? Por ejemplo, en matemática, ¿qué estás haciendo? En comunicación, ¿qué estás haciendo? ¿Has leído? ¿Sobre qué has leído? ¿De qué te trata? pareció lo que leíste? ¿Ese cuento te gustó?
¿No te gustó mucho? ¿Por qué? ¿Qué otra cosa podemos leer en casa? A veces por ahí hay un periódico, podemos leer una noticia juntos, conversarle. Entonces, el acompañamiento es eso. El acompañamiento no es, ¿ya hiciste la tarea? ¿Has respondido todas las preguntas que te hizo el profesor? ¿Cómo habrá salido en el examen? Esas frases, en verdad, reproches a veces. Sí, y no es acompañar. Y a veces los padres pensamos que así estamos acompañando a nuestro hijo. Y eso en verdad es un error, ¿no? Un poco como que nos ven nuestros hijos como los que los juzgan, ¿no? Ya ahora me va a decir que ya estuve mal, supervisores, ¿no? Entonces, como tú habías dicho muy bien al principio del bloque, que tener buenas calificaciones de repente no es sinónimo de que aprendió, no puede tener 20, pero a lo mejor no ha aprendido esa parte, ¿no? Y lo importante es que aprenda y ese es el objetivo. Sí, o a veces el día del examen estuvo nervioso. Y creo que algo bien importante que deben saber todos los padres del Perú es que la evaluación que está normada desde el Ministerio de Educación es una evaluación formativa. ¿Qué quiere decir? Que es una evaluación que se da en todo momento, no solo el día del examen. Entonces, en todo momento el maestro está observando y registrando cómo los niños van aprendiendo, cómo van atendiendo los procesos, cómo van participando en grupo, cómo van trabajando con el material concreto, por ejemplo, con el material base 10, con las letras móviles, con los cuentos, cómo va preguntando, cómo van desarrollando las actividades del cuaderno de trabajo o alguna ficha que se les pueda ofrecer. Todo eso cuenta para la evaluación. Y a veces los padres no sabemos eso. Pensamos que lo único que cuenta para la evaluación es el examen escrito. El examen escrito en verdad es una herramienta más para saber cómo están nuestros hijos. Claro, y esperamos en casa solamente los 20 y sin saber de repente cómo queremos que nuestros hijos nos lleguen a casa con esos 20, así que de alguna forma a comprometerse con el trabajo que vienen desarrollando no solamente en la escuela, sino también desde casa y no delegar la responsabilidad de repente a los abuelos, a los tíos, a otras personas que de alguna forma pueden ayudar con el proceso de enseñanza-aprendizaje o con la educación de nuestros hijos, porque en realidad es responsabilidad de los padres, ¿verdad? Por supuesto, muy bien, quiero agradecer a nuestra invitada del día de hoy, Verónica Cafo Suárez, asesora de educación primaria del Ministerio de Educación. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, es un placer. Gracias, Verónica. Seguimos en Nacional, tu voz en la radio.